Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el tema del cáncer. Mi equipo está conformado por Frida Verdugo, José Valenzuela, Drazen Donato, Mayret Morales y su servidora Marinte Morales. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad autoinmune que se puede originar en cualquier parte del cuerpo cuando las células crecen sin control, sobrepasando a las células sanas. Para explicarlo mejor, nosotros utilizamos este diagrama que explica el procedimiento de una división de una célula normal. Ahora, imaginen que los círculos amarillos son células normales. Estos se dividen de manera ordenada y mueren en el momento en el que están programadas. Para esto, cuando se han desgastado o cuando hay un daño en los círculos rojos, al morir estas células, otras células toman su lugar y se vuelve a repetir el ciclo. Por ejemplo, si el sistema inmune no está funcionando bien o hay alguna falla en el proceso, las células dañinas, en vez de que sean eliminadas, comienzan a reproducirse sin control, así como este diagrama que tenemos aquí, que muestra el procedimiento de una célula cancerosa. Causas del cáncer. El cáncer sucede por un daño en el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico que se sitúa en el núcleo de las células. También se da por los mecanismos de regulación del daño epigenético y resulta una proliferación celular incontrolada. Nosotros pusimos dos ejemplos. En primera está la mutación genética del nacimiento. Eso ocurre cuando una persona ya nace con una mutación genética heredada por sus padres. En segunda está la mutación después del nacimiento, como su nombre lo dice, son mutaciones genéticas que ocurren ya después del nacimiento y estas no son heredadas. Las mutaciones genéticas ocurren con frecuencia durante el crecimiento normal de células, que contiene un mecanismo que lo que hace es reconocerlas y cuando hay un error lo repara. Las mutaciones genéticas del nacimiento y las que se adquieren a lo largo de la vida trabajan juntas para provocar. ¿Cómo se manifiesta el cáncer? La mayoría de los cánceres forman una bola conocida como tumor. Estas pueden ser cancerosas o no cancerosas. Tenemos dos tipos de tejido. El primer tejido es el tejido sólido, que generalmente se presenta como forma de tumor y es cuando las células se reproducen sin control y pueden ser benignos, no cancerosos y malignos, que son los cancerosos. En segundo, tenemos el tejido líquido, que está en el cáncer en la sangre, ya que se desarrollan en las células sanguíneas y al estar en un tejido líquido no permite que las células se junten para poder formar una masa. ¿Qué partes del cuerpo afecta? Como sabemos, hay infinidades de tipos de cáncer. Yo les mencionaré los más comunes y las partes que son dañadas comúnmente. Pero es importante recalcar que el cáncer se puede ir expandiendo y dañando otras partes de nuestro organismo. El primer ejemplo que les daré es el cáncer de boca y garganta. Este cáncer es el que afecta más el lado de la cabeza y cuello. El cáncer de bronquios y pulmones es el que nos afecta todo nuestro sistema respiratorio. El cáncer de colon es el que afecta más a lo que es el hígado, pero también se puede ir propagando en los pulmones y en el cerebro. El cáncer de estómago es el que nos daña todo nuestro sistema digestivo. Los tipos de cáncer más comunes son el cáncer de pulmón con 2.009 millones de casos, el cáncer de mama con también 2.009 millones de casos, el cáncer colorectal con 1.080 millones de casos, el cáncer de piel con 1.004 millones de casos y de estómago con 1.003 millones de casos. Los tipos de cáncer más mortales son el cáncer de pulmón. Este tipo de cáncer afecta más frecuentemente a las personas que consumen cigarrillo. El cáncer colorectal. Este tipo de cáncer afecta las porciones intestinales inferiores del sistema digestivo, el colon y el recto. El cáncer gástrico o estómago. Este tipo de cáncer se presentan cuando se forman cancerosas en el revestimiento del estómago. El cáncer hepático. Este tipo de cáncer afecta al hígado, que es el órgano más grande del cuerpo y debido a que realiza tantas funciones no podemos vivir sin él. Y por último, pero no menos importante, está el cáncer de mama. Este tipo de cáncer afecta más frecuentemente a mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Signos y síntomas del cáncer. El cáncer representará muchos síntomas y signos, dependiendo en qué lugar se encuentre, qué tan avanzado esté y a qué órganos o tejidos afecte. De manera de que este se propague, va a ir presentando muchos diferentes síntomas en diferentes partes del cuerpo. En ocasiones, el cáncer será localizado en lugares donde no podrá representar ningún síntoma o signo hasta que este esté más avanzado. Sin embargo, tener los siguientes síntomas no significa tener cáncer, ya que estos síntomas pueden tener otras enfermedades de por medio.
Al menos que estos no mejoren o empeoren, es ahí cuando tenemos que acudir al médico para saber la causa de ello. Como primer síntoma tenemos la pérdida de peso inexplicable. La mayoría de las personas con cáncer experimentará este síntoma de pérdida de peso. Una pérdida de peso de 10 libras o más puede ser el primer signo de cáncer. Esto ocurre con más frecuencia en el cáncer de páncreas, estómago, esófago o pulmón. Como segundo síntoma tenemos la fiebre, que ocurre con más frecuencia después de que el cáncer se ha propagado del lugar donde se originó. Casi todas las personas con cáncer experimentarán la fiebre en algún momento, especialmente si sus tratamientos afectan al sistema inmunológico. Con menor frecuencia, la fiebre puede ser un signo temprano de cáncer, por ejemplo, en el caso de la leucemia o linfoma. Como tercer síntoma tenemos el cansancio. Este es un cansancio o agotamiento extremo que no mejora con el descanso. Puede ser un síntoma muy importante a medida que el cáncer avanza. En diferentes tipos de cáncer, como la leucemia, este síntoma aparece desde el principio, pero en los cánceres como el colon o el estómago puede causar pérdida de sangre y esto hace que el cansancio sea extremo. Como cuarto síntoma tenemos el dolor. El dolor es un síntoma inicial del cáncer, tales como los cánceres testicular o de huesos. Un dolor de cabeza que no desaparece puede llegar a ser un tumor cerebral. El dolor de espalda puede llegar a ser un cáncer de colon, ovarios o recto. Con más frecuencia de que el dolor aumenta, eso significa que el cáncer se ha propagado del lugar donde se originó. Como quinto síntoma tenemos los cambios en la piel. Junto con el cáncer de piel, hay otros tipos de cáncer que presentarán los siguientes síntomas, como el oscurecimiento de piel, coloración amarillenta en piel y ojos, enrojecimiento de la piel, picazón, crecimiento de vello excesivo. Los signos y síntomas no van a proporcionar al médico suficientes pistas como para determinar si se trata de cáncer. Esto va a requerir de exámenes clínicos como de sangre o biopsia, etc. Los factores de riesgo del cáncer incluyen la exposición a ciertos productos químicos o a ciertas sustancias. También el comportamiento o cosas que las personas no podemos controlar como la edad y los antecedentes familiares. Estos factores se identifican por estudios epidemiológicos, donde los científicos toman un gran grupo de personas y comparan a personas que padecen cáncer y a quienes no lo padecen. En estos estudios podemos mostrar que las personas con cáncer se comporten o se expongan de cierta forma a quienes no padecen el cáncer. En esta gráfica tenemos el número de nuevos casos de cáncer y muertes por año, por cada 100.000 personas de sexo, raza y etnicidad. Prevención al cáncer. Para prevenir el cáncer tenemos que tomar las siguientes medidas, ya que son muy importantes. No consumir tabaco, llevar una dieta balanceada, hacer actividad física, protegerte y lo más importante, hacerte chequeos cada tanto tiempo. La nanotecnología es una ciencia que estudia la materia. ¿De qué manera? De manera anatómica y molecular. ¿En qué consiste la nanotecnología? La nanotecnología consiste en el estudio de la materia. ¿Para qué? Para resolver diferentes problemas. ¿Cómo qué tipo de problemas? De manera anatómica y molecular y el cáncer. Las nanopartículas fueron resultado del estudio de la nanotecnología en la medicina. ¿Qué son las nanopartículas? Las nanopartículas fueron diseñadas para tres cosas: para identificar las células cancerígenas, analizarlas y ubicar en qué parte del cuerpo se encuentran. Ciencias involucradas. Estas serían una de las principales ciencias las cuales apoyan desde la creación hasta la actualidad a la nanotecnología. Sería la química, la biología molecular, la medicina, la física, la matemática, la electrónica. Esas serían una de las principales ciencias las cuales apoyan desde su inicio hasta la actualidad a la nanotecnología. Tratamientos para el cáncer. La cirugía. La cirugía es un tipo de tratamiento que es para muchos tipos de cáncer. Durante la operación, el cirujano extrae una masa de células cancerígenas, o sea, el tumor, y algo de los tejidos circundantes. En ocasiones, la cirugía se lleva a cabo para aliviar efectos secundarios causados por el tumor. Quimioterapia. La quimioterapia se refiere a fármacos que se utilizan para eliminar las células cancerígenas. Los fármacos se pueden administrar de manera oral o de manera de inyección o también directamente al vaso sanguíneo. Radioterapia.
La radioterapia se utilizan radiografías, partículas o semillas radioactivas para eliminar las células cancerígenas. Trasplantes de células madre. Estas reemplazan a células dañadas por la Día Mundial enfermedad. contra el cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, ya que 1 de cada 6 personas muere por algún tipo de cáncer. Pero del 30 al 50% de los cánceres puede prevenirse, evitando los factores de riesgo e implementando medidas de prevención. El cáncer en el mundo. Para el 2025 se pronostican más de 4 millones de nuevos casos. En 2018 se registraron 9.6 muertes. De estas, el 70% se registraron en países de ingresos medio y bajo. En conclusión, el cáncer es una de las enfermedades más dañinas y es causada por una mutación genética de ADN de alguna célula. Esta se da más frecuente en países desarrollados y por último también es importante recalcar que debemos valorar más la nanotecnología a altos niveles, ya que es la tecnología del futuro, la cual nos ayudará a detener enfermedades crónico-degenerativas. A continuación, presentaremos nuestra infografía elaborada para relacionar el cáncer de mama y cálculo diferencial. La manera en que logramos relacionarlos fue planteando un problema y resolviéndolo con una razón de cambio. En esta infografía hablaremos sobre el fármaco que es Abraxane. Su dosis habitual para el cáncer de mama es el área del tumor a la que se le aplicará dependiendo del tamaño de este, que se estará tratando a la persona en su superficie corporal administrada durante 30 minutos. Ahora pasaremos a plantear el problema que hicimos. Al paciente se le aplicará una dosis de 260 miligramos de Abraxane. Este se administra una vez cada 3 semanas con una duración de 30 minutos. Los metros cuadrados dependerán del tamaño del tumor que tenga el paciente. En sí, la variable dependiente será la dosis que se le aplicará, dependiendo del tamaño del tumor, por lo que su razón de cambio serán 260 miligramos sobre metros cuadrados, y la variable independiente vendría siendo los metros cuadrados, que consiste en el tamaño del tumor del paciente. Y pues la manera en que solucionamos esto es conociendo la razón de cambio, que ya la mencionamos anteriormente, que serían los 260 miligramos sobre el independiente, que son los metros cuadrados. En conclusión, se podría decir que el paciente tendría que consumir una dosis de 260 miligramos de Abraxane, pero esto cambiaría dependiendo del paciente, generando que aumente o disminuya la dosis. El inicio del tratamiento con el medicamento sería de manera vía intravenosa durante 30 minutos los días estimados, los cuales serían el día 1, 8 y 15 del seguimiento del ciclo de 21 días. Junto con la detección precoz, diagnóstico histológico y estratificación de la enfermedad, la identificación tumoral y el desarrollo de fármacos dirigidos a ellos es un gran avance en el tratamiento personalizado del cáncer de mama y por tanto esencial en el desenlace de la patología.